Buenas tardes. Nosotros somos el equipo A de la licenciatura médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, del grupo 1103. El equipo está conformado por mi compañera Becerril Aguirre, Yucarín Montserrat, Cerón García Israel, Cisneros Montes Montserrat y Arista Reina Luis Roberto. Nosotros vamos a hablar sobre qué es el coronavirus. El coronavirus, a diferencia de como muchas personas lo creen, no es un virus que se originó de la nada, o un virus que recientemente evolucionó. En realidad, el coronavirus es una extensa familia de virus que pueden llegar a causar enfermedades respiratorias, afectando tanto a las vías aéreas altas como a las vías aéreas bajas. Este tipo de virus pueden llegar a ocasionar enfermedades tanto en animales como en humanos. Entre las enfermedades que pueden llegar a ocasionar en el humano podemos encontrar el resfriado común, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el síndrome respiratorio agudo severo, entre otras enfermedades. Este tipo de virus va a tener una gran especificidad en cuestión de la especie en la que se manifiesta. Son partículas cubiertas que van a contener un genoma de RNA en sentido positivo y negativo. Este tipo de virus va a tener un periodo de incubación que va desde los 2 hasta los 6 días y sus síntomas pueden llegar a persistir durante una semana o quizás hasta 15 días. El coronavirus puede llegarse a clasificar de varias maneras. Vamos a tener una amplia clasificación como lo que es el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el delta coronavirus, entre otras. De los virus más comunes pertenecientes a esta familia encontraríamos el SARS-CoV. El SARS-CoV es el que se encarga de ocasionar enfermedades respiratorias graves. Tiene un periodo de incubación alrededor de hasta los 6 días y puede llegar a evolucionar y causar una insuficiencia respiratoria aguda. A su vez, el SARS-CoV es el que puede tener como respuesta una tormenta de citocinas, en la que citocinas se van a vertir en el torrente sanguíneo en manera exagerada, ocasionando un padecimiento grave en el individuo que lo porta. Entre los síntomas que vamos a presentar se va a encontrar fiebre, con una elevación de la temperatura de hasta 38.3 grados en adelante, malestar en general, escalofríos, cefalea o dolor de cabeza, somnolencia, tos, faringitis, que es comúnmente conocida como dolor de garganta, y disnea, que también es conocida como dificultad respiratoria. Durante los estudios de laboratorio o gabinete, en lo que es el diagnóstico del coronavirus, puede llegarse a presentar radiografías cardíacas que son aparentemente normales. Otro de los más comunes es el MERS-CoV. El MERS-CoV va a originar un trastorno respiratorio que puede ir desde leve hasta grave, tanto en niños como en los adultos. Los pacientes que pueden tener otras enfermedades asociadas, como lo que podría ser una diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades crónicas y previas, van a manifestar con una mayor intensidad los síntomas, y las complicaciones que pueden presentarse van a estar aumentadas. Va a tener un periodo de incubación desde los 2 hasta los 13 días y puede llegar a culminar desarrollando como complicación una neumonía o bien la muerte del individuo. En los datos de laboratorio que vamos a encontrar para el diagnóstico del coronavirus se va a encontrar una leucopenia, que son niveles disminuidos de leucocitos o glóbulos blancos, una linfopenia, que son niveles disminuidos de linfocitos circulantes en sangre, una trombocitopenia, que son niveles eritrocitarios bajos, o bien concentraciones de lactato deshidrogenasa aumentadas.
Una vez que el coronavirus ingresa al organismo, el organismo tiene una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria comienza a generar anticuerpos por parte de los linfocitos, lo que ocasiona una cierta inmunidad o resistencia en el caso de una posible infección. Esta resistencia a la reinfección puede llegar a durar varios años. Sin embargo, en los pacientes que han sido infectados con coronavirus y adquieren esta resistencia, puede llegar a presentar infecciones similares frecuentemente. El 85% de los pacientes con SARS y MERS-CoV pueden llegar a presentar una respuesta del organismo generando complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos antígeno-anticuerpo pueden ser detectados a través de varias pruebas, como lo son la fluorescencia o bien una enzimoinmunoanálisis ELISA. Los síntomas pueden llegar a reaparecer, ya sea en un periodo de hasta un año, o puede que incluso no reaparezcan. Respecto al diagnóstico de laboratorio, se puede realizar una serie de pruebas, como lo que es la detección del antígeno y ácidos nucleicos, el aislamiento e identificación de los virus, o bien una serie de diagnósticos a través de pruebas serológicas que van a facilitar el diagnóstico oportuno de este tipo de virus para valorar las complicaciones que puedan manifestarse. Para la confirmación del diagnóstico mediante pruebas de laboratorio tenemos tres opciones: la detección del antígeno y ácido nucleico, el aislamiento e identificación del virus y el diagnóstico serológico. Para la detección del antígeno y el ácido nucleico se utiliza la prueba ELISA si es que se dispone de un antisuero de gran calidad. Asimismo, se pueden encontrar coronavirus entéricos con el análisis de muestra de heces en el microscopio electrónico. Sin embargo, se prefieren los métodos de la reacción en cadena de polimerasa, PCR, para buscar el ácido nucleico del coronavirus en secreciones respiratorias y muestras de heces. Asimismo, la viremia con los coronavirus SARS y MERS se detecta en el plasma por medio de PCR. El aislamiento e identificación del virus como prueba diagnóstica casi no se usa en el ámbito médico. ¿Por qué? Bueno, el aislamiento de los coronavirus humanos en un cultivo celular ha sido muy complicado. Sin embargo, el virus del SARS sí se ha aislado en muestras de la bucofaringe, pero con la utilización de células renales de monos. El diagnóstico serológico utilizando sueros en etapa aguda y convaleciente es el medio práctico de confirmar las infecciones por coronavirus, sobre todo para propósitos epidemiológicos. ¿Por qué? Pues es posible llevar con este tipo de muestra, llevar a cabo un enzimoinmunoanálisis de absorción, llevar a cabo métodos indirectos de anticuerpos inmunofluorescentes o estudios de hemaglutinación, ya sea pasiva o activa. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología de los coronavirus. Estos tienen una distribución mundial. Son una causa importante de enfermedad respiratoria en adultos, sobre todo en los meses de invierno, época donde está alta la frecuencia de resfriados comunes. Los coronavirus tienden a relacionarse con brotes epidémicos bien definidos. Se estima que los coronavirus producen del 15 al 30% de todos los resfriados comunes. La frecuencia de infecciones por coronavirus es muy variable de un año a otro. Los anticuerpos contra los coronavirus respiratorios aparecen en la infancia. Su prevalencia aumenta con la edad y se encuentran en más del 90% de los adultos. Los coronavirus suelen relacionarse con neumopatías agudas, rinovirus, influenza y
sincitial respiratorio, sobre todo en personas de edad avanzada. El coronavirus se transmite por contacto de gotitas de flush provenientes de vías respiratorias, asimismo por las superficies contaminadas y fomites, es decir, objetos inanimados contaminados. Hasta ahora se sabe muy poco de las características epidemiológicas de las infecciones intestinales por este virus. En este esquema podemos ver cómo es la propagación del virus, en el cual necesitamos una persona infectada que nos va a dar los 3 elementos de la transmisión del virus y una persona susceptible a ellos. La persona infectada va a producir las gotitas de flush, va a contaminar las superficies y va a crear fomites. La persona susceptible puede inhalar o puede llevar estos virus hacia las conjuntivas de los ojos o hacia la boca con el contacto de fomites. Como lo decía mi compañero Arista en el inicio de esta presentación, muchas personas creen que el coronavirus es un virus reciente o nuevo. Esto por la reciente pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, ya se han originado otras epidemias y otros brotes en años anteriores. Como ejemplo, tenemos el brote que surgió en el sur de China en el 2002, que produjo más de 8,000 casos en 29 países, con más de 800 muertes. En ellos, en casi todos los pacientes había un antecedente de contacto cercano con un sujeto infectado con SARS o había hecho un viaje reciente a una zona en la que se había identificado este brote. Justamente en esta epidemia que se vivió en el sur de China, se mencionaba que los viajes aéreos internacionales permiten la propagación del SARS con mayor rapidez, pues el mundo globalizado en el que vivimos hace que un brote de una enfermedad infecciosa de un lugar llegue hasta su polo en cuestión de segundos. Hablando también un poco de la transmisibilidad de este virus, cabe destacar que hay personas que son llamadas superpropagadoras, es decir, una persona que no siente síntomas y no presenta signos tampoco, puede infectar hasta 30 personas en un día. ¿Por qué? Porque no tienen las medidas de higiene necesarias y porque es muy fácil contagiarse. Ya vimos cómo se puede contraer el virus. Entonces ha surgido este término para estas personas en las que no toman estas como medidas preventivas. Y también se relaciona mucho con la susceptibilidad del nuevo hospedero. En el 2012 se identificó el coronavirus MERS como la causa de la insuficiencia respiratoria que provocó la muerte de varios pacientes en Arabia Saudita. Asimismo, se precisó que la fuente de los múltiples brotes de neumopatías en varios países en la península arábica era por dicho coronavirus. Al parecer, el virus es endémico en murciélagos y camellos de tales regiones y los viajeros infectados son los que propagan el virus hacia otros países. Por último, tenemos la pandemia que estamos cursando actualmente, que se originó en Wuhan,
China, donde se estima que hay más de 30 millones de casos confirmados y registrados, y más de 943,000 muertes por este virus. Hablemos ahora del tratamiento, la prevención y el control. Aún no se dispone de ningún tratamiento 100% demostrado contra las infecciones por coronavirus ni la existencia de alguna vacuna 100% confirmada. Los inhibidores de proteasa utilizados en el tratamiento de infecciones por VIH muestran una actividad in vitro contra el coronavirus del SARS. Las vacunas contra el coronavirus SARS y MERS están en fase de desarrollo y en la actualidad tenemos que Rusia ha sido el que creó la vacuna contra SARS-CoV-2 o COVID-19, que es el causante de la pandemia actual. Las medidas de erradicación eficaces para evitar la propagación del SARS incluye desde aislar a los infectados, poner en cuarentena a los expuestos, hacer una restricción de viajes y tener las siguientes medidas preventivas. Estas medidas preventivas probablemente la mayoría de nosotros ya se las sepa de memoria por la alta reiteración en los últimos meses. Entre estos está el uso de guantes, sobre todo en el personal de salud, el uso de visores, el uso de caretas, de cubrebocas, la aplicación de alcohol gel, un lavado de manos correcto y constante, el distanciamiento físico, que incluye estar a 2 metros de distancia de otra persona, evitar los saludos de mano, codo y de beso. Y es por este distanciamiento físico la razón por la que hemos estado en cuarentena tanto tiempo. Asimismo, es muy importante la limpieza de las superficies y de los artículos de uso diario con el fin de evitar los fomites. También es importante evitar tocar la cara y las conjuntivas de los ojos para evitar llevarnos directamente este virus a nuestro organismo. Ahora vamos a pasar con la estructura bioquímica del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Coronavirinae, orden nidovirales, género Betacoronavirus. Está formado por una sola cadena de ácido ribonucleico de sentido positivo, no segmentado y envuelto. Se encuentra ampliamente distribuido en humanos y otros mamíferos como los murciélagos. Su diámetro es de aproximadamente 65 a 125 nanómetros y está provisto de picos en forma de corona en la superficie externa. Muy bien, el SARS-CoV-2 se encontró por primera vez en una muestra obtenida de una persona con neumonía que trabajaba en el mercado de mariscos de Wuhan. Se detectó que tenía una longitud de 29.9 kilobases y una estructura formada por 4 proteínas principales: la glicoproteína de espícula S, la glicoproteína de envoltura pequeña E, la glicoproteína de membrana M y la proteína nucleocápside N. También contiene varias proteínas accesorias. La proteína de espícula S, el SARS-CoV-2, está conformado por grandes glicoproteínas de pico, siendo las más prominentes la glicoproteína S de 1300 aminoácidos con un peso aproximado de 220 kilodaltones. Esta proteína es la responsable de la unión del virus con la célula huésped. Se adhiere a una porción de ella llamada receptor, que se encuentra en las células de los pulmones, corazón, riñones, arterias y en los intestinos en el humano y en algunas especies de mamíferos como los murciélagos. Es una proteína de fusión del virus, contribuye a la unión del receptor celular llamada enzima convertidora de angiotensina 2
al tropismo tisular y a la patogénesis. Durante la mencionada fusión del virus al receptor de la célula huésped, la proteína S sufre una ruptura por proteínas del huésped en dos partes: la subunidad 1 de 700 aminoácidos que se une al receptor de angiotensina 2 y la subunidad 2 de 600 aminoácidos que facilita la fusión y el anclaje de la membrana viral y celular. Múltiples copias de glicoproteína S se ensamblan en 3 para formar homotrímeros que se encuentran en la superficie de los virus del SARS-CoV-2. Esto le confiere la característica de forma de corona, lo cual facilita la unión a la célula huésped con la angiotensina 2 expresada en las células del pulmón, en el tracto respiratorio inferior, como las células alveolares tipo 2, células del esófago superior, las epiteliales estratificadas y otras células. La proteína de envoltura E es la proteína de envoltura que rodea al ácido ribonucleico. Es la más pequeña de la membrana, compuesta por 76 a 109 aminoácidos con un tamaño entre 8.4 y 12 kilodaltons. Ostenta un rol importante en el ensamble y maduración del virus, además de que presenta dos estructuras. La primaria y la secundaria muestran que la proteína E tiene un amino terminal hidrofílico corto de 7 a 12 con un gran dominio que atraviesa la membrana. Esta proteína se agrupa y forma canales que permiten el paso de iones, regula el potencial de la membrana, controlando el flujo de iones entre el microambiente intracelular y el extracelular. También está involucrada en el ciclo de vida, en el ensamblaje, la morfogénesis y la patogénesis del virus. La proteína de membrana M tiene carbohidratos unidos que forman parte de las principales proteínas estructurales del SARS-CoV-2 y de la familia CoV. Se clasifica como la proteína estructural más abundante del virus. Posee 3 regiones que cruzan la membrana y abarca 3 veces la bicapa de la membrana lipídica, mostrando un dominio terminal largo de la parte interna del virus y un dominio terminal corto en el exterior del mismo. Además, es la encargada de otorgarle la forma a la envoltura del virus gracias a su interacción homotípica, aunque se ha concluido que estas interacciones por sí solas no son suficientes para formar la estructura viral, siendo necesario su interacción con otras proteínas estructurales como la E, S y M. Es por esto que la proteína M se considera como la organizadora primordial del ensamblaje estructural del COVID, gracias a que puede interactuar con las demás proteínas estructurales. Asimismo, fomenta la finalización del ensamblaje viral al interactuar con las proteínas estructurales M, apoyando a estabilizar el complejo proteína N-ARN nucleocápside. Al interactuar la proteína M y la proteína E, se forma la envoltura del virus. Además, este proceso es suficiente para promover la producción y liberación de partículas. La interacción entre la proteína M y la proteína S resulta imprescindible para la retención de la proteína S en el compartimiento intermedio del retículo endoplásmico Golgi para su posterior integración a las nuevas estructuras virales. Nucleocápside M. Otra de las proteínas importantes que integra la estructura del SARS-CoV-2 y de la familia CoV es la N-O-nucleoproteína, única presente en la nucleocápside, y su función principal es unirse al material genético del CoV para formar el complejo proteína N-ARN, que interactúa principalmente con la proteína M, la cual se encarga de estabilizar el complejo para promover el ensamblaje del virus. La formación del complejo entre la proteína N y el ARN viral permite que la proteína esté implicada en procesos relacionados con el genoma viral del COVID, como algunos vinculados con el ciclo de replicación viral y la reacción de la célula del huésped ante la infección por COVID. La proteína N se ha localizado sobre todo en la zona EGIC de la célula huésped, por lo tanto se ha planteado su participación en el ensamblaje y germinación del virus,
Se ha reportado que la proteína N se encuentra altamente fosforilada, lo que sugiere que estos sitios de fosforilación sean los responsables de mejorar la afinidad hacia el ARN viral, favoreciendo así su transcripción y replicación. El ciclo de replicación es el término con el que se hace referencia a la capacidad de multiplicación de los virus. Algunos virus, como el SARS-CoV-2, contienen únicamente RNA como código genético. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que infiltrarse en las células sanas para lograr incrementar su número. Simplemente son agentes que no pueden seguir existiendo sin la acción de un organismo. Aunque el ciclo de replicación difiere ampliamente entre distintas especies de virus, hay 6 pasos que son básicos y los vamos a abordar a partir de lo que ocurre en el SARS-CoV-2. El primer paso para la infección viral es la fijación del agente patógeno en la membrana de la célula. Esto se realiza por medio de la interacción de receptores de membrana de la célula con el dominio terminal S1-CTD de la proteína espiga. Esa proteína se encuentra en la cápsula geométrica del virus, o como se le llama, la cápside. Estas proteínas interactúan con los receptores específicos de la superficie de la célula. Dicha unión se dirige al receptor de la ECA2, o enzima convertidora de la angiotensina 2. Las células que son el blanco principal son las de los pulmones que expresan dicho receptor, pero no es el único lugar donde se presenta. También están otros tejidos como en el riñón o en el corazón. La proteína S del SARS-CoV-2 conforma una estructura tridimensional en la región RBD o Receptor Binding Domain. De este modo, el residuo de glutamina 394 es reconocido por el residuo de lisina 31 del receptor humano de la ECA2. La siguiente sería la penetración. El ciclo vital del SARS-CoV-2 se inicia una vez que la proteína S se liga al receptor celular de la ECA2. Ya que se ha unido el receptor, se produce un cambio en la conformación de la proteína S. Esto facilita la fusión de la envoltura vírica con la membrana celular. El siguiente sería el desenvolvimiento. El SARS-CoV-2 libera su RNA en la célula huésped debido a que el virus pierde su cápside. Esto ocurre en caso de introducirse en el organismo. La cápside es eliminada y degradada por enzimas virales o del hospedador. Deja al descubierto el material interno. Entonces, libera el genoma viral en el citoplasma de la célula huésped. La fase en la que ocurre la replicación del SARS-CoV-2 se le va a llamar multiplicación. ¿En qué consiste? Consiste en multiplicar el material genético del virus, que se transcriba su mensaje genético en una molécula de RNA y que ésta se traduzca en la producción de proteínas víricas. Van a ser tanto aquellas proteínas que forman a la cápside como las enzimáticas de su interior. La primera que se crea es la replicasa. La replicasa se va a dividir en 16 partes y estas partes van a formar un complejo de replicación y transcripción. Este complejo genera millones de copias iguales del RNA genómico viral. El RNA se traduce en proteínas helicasas PPA1A y PP1B. Estas helicasas se escinden en otras proteínas menores mediante la acción de proteínasas virales. Lo que ocurre a continuación es que las polimerasas inician la síntesis de RNA mensajeros subgenómicos mediante un procedimiento de transcripción discontinua y finalmente se traducen en proteínas víricas. Ya que se tienen proteínas víricas y el RNA genómico, se van a ensamblar en viriones tanto en el retículo endoplasmático como en el aparato de Golgi. Después van a ser transportados por medio de vesículas y se liberan fuera de la célula. Ya la última fase sería la liberación.
Esto ocurre después de la replicación y la síntesis de RNA. Las proteínas estructurales virales S, E y M se traducen y se insertan en el retículo endoplasmático. Estas proteínas se mueven hacia el compartimiento intermedio, denominado por sus siglas en inglés ERGIC. ¿Qué quiere decir esto? Endoplasmic Reticulum Golgi Intermediate Compartment. Ahí, los genomas virales encapsulados por la proteína N brotan en las membranas del ERGIC, formando viriones maduros. Si bien la proteína S se incorpora a los viriones, no es requerida para el ensamblaje. Mientras que la proteína M es relativamente abundante, la E solo está presente en pequeñas cantidades en el virión. ¿Esto qué causa? Que las interacciones de la proteína M proporcionen el impulso para la maduración de la envoltura. La proteína E también puede tener un papel importante en la promoción de la liberación viral al alterar la vía secretora del huésped. A la nucleocápside también se une la proteína M. Esta interacción promueve la finalización del ensamblaje del virión. Después del ensamblaje, los viriones van a ser transportados a la superficie celular por medio de vesículas, y una vez ahí van a ser liberados por exocitosis. En varios coronavirus, la proteína S que no se ensambla en viriones pasa a la superficie celular. Ahí media la fusión célula-célula entre las células infectadas y las que sean adyacentes, que no estén infectadas. ¿Qué pasa con esto? Conduce a la formación de células gigantes multinucleadas. Permite que el virus se propague dentro de un organismo infectado y no se detecta o neutraliza por anticuerpos específicos del virus. A manera de resumen, cabe destacar que los coronavirus son una especie de virus que se encuentra integrada en una amplia familia denominada Coronaviridae, la cual a su vez está integrada por dos subfamilias, la Coronavirinae y Torovirinae. Estos se encuentran distribuidos en 6 géneros: el alfa coronavirus, el beta coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus, bafinivirus y torovirus. Se encuentra compuesto por una sola cadena de ARN y 4 proteínas principales. Recordemos que una vez que este virus ingresa al organismo se produce una respuesta inmune, en la que los linfocitos generan anticuerpos para combatir al virus y generar inmunidad. Esta inmunidad o resistencia a la reinfección puede llegar a durar varios años. Sin embargo, hay ocasiones en las que no llega a presentarse y a su vez puede llegar a presentarse infecciones con mayor frecuencia. Recordemos que el coronavirus tiene una distribución a nivel mundial. Se estima que es el productor de hasta el 15 al 30% de los resfriados comunes. Entre los síntomas principales que puede llegar a presentar se encontraría la fiebre, el malestar, escalofríos, cefalea, pero principalmente y el más importante, la disnea. Entre las complicaciones que puede llegar a generar se encontraría la neumonía y en el peor de los casos la muerte. Por ello, es importante que se lleven a cabo las medidas sanitarias. Una limpieza a la hora de lavar los alimentos, limpieza de las superficies, el distanciamiento físico, evitar tocar la cara, las conjuntivas de los ojos, limpiar los artículos. También está recomendado el uso de los guantes, visores, caretas, cubrebocas. Para el tratamiento, recordemos que esta clase de virus no disponen de un tratamiento demostrado. Sin embargo, se está, para el SARS-CoV-2, que es el caso de la pandemia actual, realizando un tratamiento o una vacuna. Para el diagnóstico de laboratorio se puede detectar a través de pruebas serológicas, aislamiento, identificación de los virus y detección de antígenos y ácidos nucleicos. Y bien, entre las manifestaciones de laboratorio encontraríamos la leucopenia, la linfopenia, el trombocitopenia y concentraciones elevadas de lactobacillus. Bueno, esto sería todo de nuestra parte, les agradecemos mucho.